Hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Mariana Hernández Carrillo y te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. El 11 de diciembre de 2006 se anunció el primer despliegue de tropas para combatir el narcotráfico en el país, bajo la administración del expresidente Felipe Calderón. El saldo oficial de la llamada guerra contra el narcotráfico es de 384,000 homicidios y más de 95,000 personas desaparecidas en el país. En septiembre, la Comisión Nacional de Búsqueda reconoció que actualmente hay al menos 52,000 cuerpos sin identificar. Al llegar a la presidencia, el presidente López Obrador prometió dar fin a la militarización de la seguridad pública, pero en 2019 fue creada la Guardia Nacional y el decreto de su creación autorizó al presidente disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. A 15 años del inicio de la guerra contra el narcotráfico, ¿cuáles han sido sus implicaciones? ¿Cómo hacer frente a la crisis de personas desaparecidas? ¿Hay un cambio realmente en la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno de la 4T? Esta noche hacemos un análisis sobre el tema con 4 personas expertas. Acompáñanos esta noche, no te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. El 11 de diciembre de 2006, el entonces secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, anunció el primer despliegue de tropas para combatir el narcotráfico. En el llamado Operativo Conjunto Michoacán participaron 5,000 elementos del Ejército, la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública. Apenas habían pasado 10 días desde el inicio del mandato del presidente Felipe Calderón, quien abrió 2007 vestido de militar. En su discurso de toma de protesta, Calderón dijo lo siguiente, y cito: "Sé que restablecer la seguridad no será fácil ni rápido, que tomará tiempo, que costará mucho dinero e incluso, por desgracia, vidas humanas. Pero ténganlo por seguro, esta es una batalla en la que yo estaré al frente, es una batalla que debemos librar y que unidos los mexicanos vamos a ganar a la delincuencia". El 3 de enero de 2007, Calderón visitó la 43 Zona Militar, ubicada en Apatzingán, y pidió ahí a los soldados seguir en la batalla contra los criminales. Al llegar a la presidencia, el presidente López Obrador dijo que esa guerra había terminado. Oficialmente ya no hay guerra, eso dijo el presidente López Obrador el 30 de enero de 2019, hace casi 3 años. Pero las Fuerzas Armadas siguen en las calles e incluso se han ampliado sus funciones al asignarles además tareas como la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, la administración de puertos y aduanas y la distribución de combustibles y medicamentos. Primer tema, y para debatir esta noche nos acompaña Jorge Lule, coordinador de investigación y análisis criminal en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Jorge, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Mariana, qué gusto estar en este espacio, qué gusto compartir el espacio con las otras personas expertas que nos acompañan en el panel. En efecto, encontrarnos ante este tema de la guerra contra el narcotráfico, que ya hace 15 años que inició, es darnos cuenta que es una política de seguridad fallida, sí. Un modelo que hace años que nos dimos cuenta que falló, que no cumplió, así es. Que no se cumplieron los objetivos. Así es, vamos a profundizar sobre el tema, déjame presentar a los demás de la mesa, también nos acompaña, y gracias por acompañarnos Jorge, nos acompaña también Marcos Vizcarra, reportero para ¿Dónde van los desaparecidos? Y Revista Espejo. Buenas noches, Marcos, gracias por acompañarnos hoy. Hola, muy buenas noches, muchas gracias por esta consideración, creo que va a ser una mesa muy interesante, muy buena, donde podremos compartir muchos puntos. Así es. Estoy atenta para escucharles. También nos acompaña en esta ocasión Sofía de Robina, abogada del área internacional del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez. Buenas noches, Sofía, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Mariana. Un gusto saludarte, y también a Jorge, a Marcos y a Marcela. Un gusto estar por acá. Bienvenida. Y Marcela Villalobos, presidenta de Amnistía Internacional y también amiga de este programa. Buenas noches, Marcela. Qué gusto que estés por acá otra vez. Hola, Mariana. Gracias por la invitación y un gusto compartir también con todos este panel. Bien, pues bienvenidas, bienvenidos. Empiezo contigo, Marcela, precisamente. Se cumplen este mes 15 años del inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico, que ya yo ponía en contexto hace un momento. Quizá valdría la pena comenzar analizando un poco de dónde venimos, cuál era el contexto de seguridad en ese momento para imponerse esta estrategia de seguridad impulsada por el presidente Felipe Calderón, y cuáles han sido las implicaciones para el país. Sí, pues bueno, la verdad es que hay quienes dicen que no había realmente un diagnóstico profundo sobre este inicio de la guerra contra el narcotráfico, que esta guerra pues inició ya hace muchos años, y no solo en México, sino en la región, mucho impulsada por una política estadounidense, una política que justamente tenía esta idea de guerra contra las drogas, ¿no? Estas drogas que llegaban justamente al país, que llegaban a Estados Unidos, y que pues eso
también dificultó, digamos, o empezó a presionar también a México en ese entonces el Plan Mérida, para que también nuestro país, en ese momento Felipe Calderón, pues decidiera hacer esta idea o esta estrategia de guerra contra el narcotráfico, o declarar así esta fallida guerra o esta fallida política de Estado. Y lo que hemos visto es que justamente lo que pasó fue que se incrementó la tasa de homicidios dolosos, que es uno de los indicadores que podrían medir, digamos, a partir de la entrada de las Fuerzas Armadas a la seguridad pública, hacer estos operativos conjuntos con Policía Federal y policías estatales o locales, y que esto sucedió en diferentes entidades de la República, y que desafortunadamente lo que hemos visto es que el homicidio doloso incrementó, esta tasa de homicidio doloso incrementó de manera exponencial en todo el país, que no solo fueron los homicidios, sino también, como ya lo mencionabas, las desapariciones. Hay decenas de personas desaparecidas, casi 100,000 personas desaparecidas de acuerdo a las cifras oficiales, y que esto también, pues desafortunadamente, estos famosos daños colaterales, y del que en ese momento el presidente Felipe Calderón hablaba, y que decía que desafortunadamente iban a ser daños o estas muertes, ¿no? Que iban a llevar, digamos, con la estrategia. Lo que hemos visto es que fue no solo fallida, sino no ha funcionado, y no ha funcionado en estos ya 15 años de guerra, pero es más bien, ya lo decían también la comisión, y seguramente Jorge abundará en esto, que ya podríamos verlo como un conflicto armado interno, lo que estamos viviendo en el país, por la cantidad de víctimas, pero no solo es los números, no solo son las fosas, son las historias, son las personas, son las familias que han cambiado su vida completamente por una decisión de una persona pues que ya vimos que no funciona. A ver, Jorge, Marcela dice una estrategia que ha fallado. ¿Coincides con esta lectura? Y efectivamente vamos a analizar este saldo y los números lamentables en el siguiente bloque, pero también quizá valdría la pena entender cuáles eran las preocupaciones en ese momento sobre el estado de violencia en el país, y desde luego las preocupaciones actuales ante la estrategia que se siguió, y que no sé qué piensen ustedes, pero si sigue o no actualmente también lo podremos discutir en el tercer bloque específicamente. En efecto, considero que es una estrategia fallida. Siento que la estrategia no ha cambiado, se mantiene. Y lo preocupante es que desde que se planteó era para combatir y detener la proliferación de los cárteles de la droga, de estos grupos criminales, para detener el consumo, para disminuir el consumo, y son objetivos que no se han alcanzado 15 años que se inició la guerra. Se inicia la guerra con un operativo conjunto en Michoacán, le siguen decenas de operativos conjuntos, y cada uno nos muestra una clara realidad de lo que eran los estados en su momento, ¿no? Pienso en el operativo conjunto Chihuahua, que cuando inició el operativo conjunto se hablaba de que Chihuahua era un lugar lleno de violencia, con muchos crímenes que estaban sucediendo al interior del estado. Antes de que iniciara el operativo conjunto, tenían cerca de 517 muertes en el 2007. Cuando inicia el operativo conjunto, el número se quintuplica, y eso lo vemos en todos y cada uno de los operativos conjuntos que se echaron a andar en esa época, y que subsecuentemente, conforme pasaban los años y se aumentaba exponencialmente la violencia en esos estados, decidían supuestamente cambiar la estrategia, y lo único que hacían era modificar nombres de los operativos, modificar las autoridades que se desplegaban, pero los ordenamientos, los patrones de actuación, las formas en que se cometían los crímenes, las formas en que se criminalizaba a las personas usuarias y las formas en que se perseguía a las personas seguían siendo las mismas. Eso lo vemos hacia todo lo que va de estos 15 años. Nos damos cuenta que existen crímenes de lesa humanidad enmarcadas en la política de guerra contra el narcotráfico, y que estos crímenes se están dando en el marco de una política que no solo está permitiendo que sucedan las torturas, desapariciones y asesinatos a nombre de la llamada guerra contra el narcotráfico, sino que está ordenando que esto suceda. No solo es una cosa de omisión de las autoridades, sino que la política de seguridad está ordenando e impulsando a que esto suceda con mayor frecuencia. Que esta anulación de derechos, que esta persecución de personas, que esta interdicción de derechos continúe a nombre de un bien común y de violencia legítima en contra del crimen organizado. Sofía,
Jorge dice, los objetivos no se cumplieron efectivamente. ¿Coincides con esta lectura? Y además, ¿qué más destacas tú sobre esta estrategia de seguridad y qué otras implicaciones ha tenido para el país? Así es, Mariana, coincido con lo que señalan respecto a, por un lado, el modelo fallido de seguridad, es decir, no ha sido útil para disminuir la violencia. Duda una de las preocupaciones principales en muchas partes del territorio al país, pero que esta estrategia de profundizar la militarización, del despliegue de los militares y al mismo tiempo de no generar mejores condiciones para que la policía civil, que es quien tendría que estar haciéndose cargo de la seguridad, lo haga, ha sido una estrategia que ha generado una gran cantidad de violaciones a derechos humanos, de las que ya hablaremos. Y quisiera decir que desde el Centro PRO hemos hecho énfasis a la preocupación de un modelo de seguridad militarizado desde prácticamente su fundación en 1988, recordando los casos de la Guerra Sucia que continúan pendientes y donde el ejército tuvo una participación particular. Ahorita se abre una pequeña posibilidad de que rindan cuentas, pero desde entonces no lo han hecho. Posteriormente, incluso con Ernesto Zedillo, cuando se incluyó a las Fuerzas Armadas dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y lo vimos con mucha preocupación y se ha mantenido. Pero sin duda, y en eso creo que coincidimos todas quienes están aquí en estos 15 años, es importante decirlo, a partir del gobierno de Felipe Calderón, sin duda se dio un rompimiento de este esquema en donde las fuerzas castrenses han tomado cada vez mayor participación. Y como ya lo señalaban, una de las principales preocupaciones es que en ese 2006 contábamos con el índice más bajo de violencia. Eran apenas 8.5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y para 2011 ya se había prácticamente triplicado. Se encontraba en 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. Lo que nos dice es que en el momento en que se decidió esta estrategia, como lo decía claramente Marcela, lejos de responder un diagnóstico claro que pudiera establecer en qué lugares era necesario alguna presencia militar y además lejos de establecer condiciones adecuadas para la subordinación castrense a las fuerzas civiles y para sobre todo enfocar la seguridad desde la prevención. Lo que vimos es un despliegue militar que simplemente aumentó la violencia, aumentó las violaciones a derechos humanos y que lamentablemente ha sido el modelo que se ha continuado posteriormente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, con el intento además de establecer una ley de seguridad interior para dar más herramientas para que los militares no solamente estuvieran en las calles, sino realizando actividades, y que vemos que en el actual sexenio, ya lo profundizaremos más adelante, continúa profundizándose esta estrategia. Marcos, finalmente, para cerrar este bloque, coincides con tus colegas en la mesa y también con lo que ya dice Sofía bajo este diagnóstico. ¿Por qué entonces proponer o sugerir imponer esta estrategia de seguridad e imponer a las Fuerzas Armadas en las calles para combatir la violencia y como una estrategia de seguridad? ¿Qué decir al respecto? Bueno, creo que es muy importante recordar un poco, y yo creo que o lo que tenemos hoy también es un engaño de lo que una promesa que se nos hizo a todos los mexicanos, ¿no? Se habló sobre justicia transicional antes de que iniciara esta administración y hubo una serie de discursos, incluso recuerdo muy bien a quien fue secretaria de gobierno, que fue la misma Olga Sánchez Cordero, la ministra Sánchez Cordero, hablando sobre un proceso de transición muy distinto, sobre acabar justo con este conflicto con el ejército afuera, y recordar incluso muchísimos discursos anteriores del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y cuando era candidato o cuando quiso ser candidato anteriormente. Esos mismos conflictos que los llevó a escaños públicos para criticar las estrategias militarizadas de Felipe Calderón y posteriormente también de Enrique Peña Nieto. Creo que habría que recordar que esta justicia transicional a la que todo el mundo estuvimos esperando, también pensábamos que podían venir estrategias muy distintas. Incluso recuerdo muy bien una concentración de periodistas que tuvimos en Morelos para saber cómo podíamos cubrir la justicia transicional. Preguntamos a compañeros de Colombia y de otros países porque veíamos que cabía la posibilidad. Lo que nos encontramos, y podemos decirlo hoy abiertamente de 3 años después, es que no existió como tal esta justicia transicional. Al contrario, vemos que se reforzó la justicia militarizada, vemos que existe una serie de violaciones a los derechos humanos todavía demasiado grave. Bien lo decía Jorge, lo decía Mariana, lo decía Marcela, lo hemos dicho todos aquí. Se agravaron las situaciones de violaciones a derechos humanos de una manera tremenda. Lo dijiste incluso al inicio de esta conversación.
más o menos unos 25,000, 27,000 personas desaparecidas durante el sexenio de Calderón, cuando realmente había también una cifra negra muy, muy importante que no se cubrió y que todavía sigue sin ser calculada. Pero no solamente eso, sigue Enrique Peña Nieto y vienen unas cifras mucho mayores. Nos dejó una estela de sangre, una estela de fosas clandestinas, con miles de personas buscando a personas desaparecidas en todo el país. Y lo que tenemos ahora, pese al discurso oficial que va con un decremento en delitos, en crímenes como homicidios o en desapariciones, la realidad es que nos está rebasando todo. Vemos que incluso a lo mejor existe también una cifra negra muy grande y muy importante que no podemos enseñar en este momento. Y que precisamente sobre las cifras y el saldo de esta estrategia de seguridad es que vamos a regresar del corte para seguir profundizando sobre este tema. Déjenme hacer una pausa y al regresar, la guerra contra el narcotráfico ha dejado en 15 años miles de homicidios y la desaparición de 95,000 personas. Regresamos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas. En 2006 inició la llamada guerra contra el narco y las cifras que ha arrojado muestran que no solo fracasó, sino que a opinión de muchos ahondó la crisis de inseguridad que se vive en el país. Los homicidios dolosos y las personas desaparecidas han ido al alza. Hasta hoy, veamos en contexto. En 15 años, el saldo oficial de la llamada guerra contra el narcotráfico es 384,000 homicidios y cerca de 95,895 personas desaparecidas en este periodo. De acuerdo con cifras del INEGI, el gobierno de Felipe Calderón concluyó con 121,000 homicidios dolosos y 26,000 casos de personas desaparecidas, aunque diversas organizaciones de la sociedad civil señalaban que en realidad en este periodo había más de 30,000 desapariciones forzadas. Según el informe 2020 sobre búsqueda e identificación de personas desaparecidas, entre 2006 y 2020 se presentaron 80,517 denuncias de personas desaparecidas o no localizadas. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, los homicidios dolosos llegaron a 157,000. Al final de su gobierno, la administración del priista reconoció 40,000 personas desaparecidas. En marzo de 2019, ya en la administración de Andrés Manuel López Obrador, la cifra se actualizó a 61,000 personas desaparecidas y 85,000 no localizadas. El 90% se registró entre 2006 y 2019, 22,000 a partir del 2016. El subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas dijo entonces que la administración Peña Nieto simuló la búsqueda de personas. En su informe semestral más reciente, la Comisión Nacional de Búsqueda reportó 89,000 personas desaparecidas y 1,749 fosas clandestinas localizadas durante esta administración, pero hace un par de semanas, durante la reciente visita del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada a México, la cifra ya estaba en 95,000. Además, la Comisión Nacional de Búsqueda reconoció en septiembre pasado que hay al menos 52,000 cuerpos sin identificar. Punto y contrapunto. Segundo bloque de la noche, empiezo contigo, Sofía. Pues ya como lo decía la nota, en estos 15 años hemos visto un alza, lamentablemente, en los homicidios en el país. El gobierno actual ha dicho que es un problema heredado, sí, pero también seguimos viendo en las tendencias que siguen al alza. ¿Qué decir al respecto sobre estos lamentables números y desde luego sobre la estrategia de la administración actual para frenar esta ola de violencia? Sí, sin duda, como ya referíamos, el modelo de seguridad militarizada implica un riesgo para el ejercicio de los derechos humanos y lo vemos con cifras como las que ya se referían, como las que recientemente además el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU pudo presenciar respecto a las personas desaparecidas y respecto al número de homicidios que muestran la estrategia fallida. El modelo de seguridad militarizado se enfoca en el uso de la fuerza y ve a las personas como un enemigo. Esa es la característica principal en el ámbito CAS 13 y es por eso que es tan preocupante que se use en el ámbito de seguridad interior cuando lo que se tendría que utilizar es una estrategia de proximidad, de prevención y de poner al centro a los derechos humanos. Lo vimos desde 2006 cuando ya referíamos en esta guerra contra el narcotráfico, cómo se hablaba del combate frontal, de disponer del mayor fuego, de esquemas de combatir al enemigo, y ese es precisamente el esquema de seguridad que la militarización genera y que ha sido señalada además no solamente por organizaciones de derechos humanos en el país, sino por organismos internacionales que en diferentes momentos han señalado los riesgos que ha tenido la militarización y cómo es contraria a los estándares de derechos humanos profundizar este tipo de estrategias de seguridad y además no generar
controles y rendición de cuentas adecuadas que permitan generar rendición de cuentas para las violaciones a derechos humanos. Incluso desde la primera visita que hizo al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde 1998, ya se señalaba con preocupación la presencia de las fuerzas. Y se señalaba que tendría que hacerse un plan de retiro de esta institución para fortalecer a los policías civiles. Y así se ha seguido dando este tipo de recomendaciones por relatores especiales sobre la tortura, sobre las ejecuciones extrajudiciales, sobre las detenciones arbitrarias de Naciones Unidas, que han señalado este riesgo, y asimismo también lo ha señalado ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha condenado al país en 6 de las 11 sentencias que están relacionadas precisamente con la tarea de Fuerzas Armadas en casos de tortura sexual, de fabricación de pruebas, de desaparición forzada, entre otras. Así que existe una serie ya de elementos que hacen ver cómo esta estrategia es contraria a los derechos humanos, ha generado consecuencias y lo sigue haciendo, y por qué tendría que darse un cambio de este modelo que lo esperábamos ver con este gobierno y que lamentablemente ya podemos ver que no ha sido así. Marcos, Sofía hace referencia precisamente a las instancias internacionales, y hablando sobre este tema, pues hace poco tuvimos la visita del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, que relató y reportó el nivel de impunidad que tenemos en materia de desaparición. Lamentablemente, ustedes también en su organización han trabajado mucho sobre este tema. ¿Qué decir entonces sobre las acciones o la falta de acciones que se están tomando actualmente ante esta crisis de violencia que vemos en el país? Bueno, Mariana, creo que bien lo establece Sofía, ¿no? Esta falta de interacción totalmente con la sociedad, este incremento de las violaciones a los derechos humanos nos muestra una realidad que pareciera que es muy distinta a lo que ven ellos, ¿no? Lo que ven las autoridades. Vemos que sí existen programas, por ejemplo, los más recientes, entre ellos el mecanismo extraordinario de identificación forense, un mecanismo que es demasiado necesario. Solamente para puntualizar, ahorita, por ejemplo, en la nota hablaban de un dato que considero que es demasiado elemental y que se reconoce por fin por parte del gobierno mexicano. Hablamos de más de 55,000 personas que se encuentran, o cuerpos de personas que se encuentran sin ser identificadas. Cuando lo vemos en esa magnitud, habría que pensar en, pues, dónde se encuentran, ¿no? Y muchas de ellas que están como identificadas se encuentran no solamente en los CEMEFOS, y eso es muy importante, también se encuentran en fosas comunes. Esos lugares que están destinados en panteones, por ejemplo, y muchos son panteones civiles, otros son panteones privados. En la onda de los desaparecidos hicimos de hecho un recuento de esta crisis forense, donde establecimos que existen un desastre como tal para el cuidado de las personas que están como no identificadas. Y hablamos de un desastre porque muchos de los cuerpos se encuentran todavía perdidos. Se habla de una cifra redonda de 55,000 personas, pero incluso podrían ser más. Y lo suponemos de esa manera porque hasta el mismo INEGI menciona cifras posibles de acuerdo con datos y registros que se encuentran de manera oficial por parte de los gobiernos estatales. Pero son datos, incluso datan todavía de años muy cercanos. Voy a poner un ejemplo que para mí es muy básico, el caso de Sinaloa, donde resido. En Sinaloa nos hablan de que se tiene por lo menos 1,342 personas sin identificar. Esto en morgues, en CEMEFOS. Sin embargo, todavía hay un número de alrededor de 800 personas que se encuentran dentro de fosas comunes sin identificar. Y estos registros que te estoy mencionando, esos 800 que estoy mencionando, son datos que se encuentran aparte de los datos que son dados por el INEGI. Y lo menciono así también porque cuando se le cuestiona a la Fiscalía cuántos cuerpos hay en morgues del Estado, nos dice que son 1,342. Pero cuando se le pregunta cuántos hay en los panteones, vemos que una cifra es distinta. Es decir, esta crisis como tal forense nos haría o nos da a entender que justamente estos mecanismos que se están proponiendo, de entrada, pues, pueden ser muy positivos, pero se tiene que echar a andar ya. Van un poco lentos. Y eso solamente por hablar a uno de los programas, ¿no? Otro programa, y nada más para finalizar, es justo el de los crímenes, el que va a investigar los crímenes del pasado. Justo hace unas horas nos acaban de decir que este programa va a funcionar hasta finales del sexenio. Sabremos cuál es la verdad de esos casos hasta finales del sexenio. Marcela, ¿cómo ves este tema tú?
¿Qué decir también? Desde Amnistía Internacional, ustedes han condenado muchas veces esta estrategia de seguridad respecto a la militarización del país. También han velado y apostado siempre por la defensa de los derechos humanos. ¿Qué decir ante la crisis forense que también ya expone nuestro compañero Marcos sobre la mesa? Y también, ¿qué fallas hay en el sistema de derechos humanos? Porque también vemos falta de atención a víctimas, acceso a la justicia. ¿Qué decir de todo esto? Hoy precisamente se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Gracias, Mariana. Pues sí, justo un poco nada más para abundar sobre las cifras que ya mencionaban, que no solo son las casi 100,000 personas desaparecidas, los cientos de miles ya de personas asesinadas en estos últimos 15 años, también son violaciones, pero también violaciones graves de derechos humanos que han cometido las Fuerzas Armadas y que me parece importante también ponerlo sobre la mesa, justo como ya decía, sobre todo en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Porque estas graves violaciones como ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros malos tratos y desapariciones forzadas siguen siendo una constante. El presidente todavía ahora en sus discursos en las conferencias matutinas señala que las masacres ya no existen o que ya se dejaron de hacer esas prácticas y sin embargo vemos que eso persiste. Vemos que no solo eso persiste, sino que la impunidad militar existe también. O sea, no vimos que, por ejemplo, en Ayotzinapa hubo participación de las Fuerzas Armadas y también acabamos de ver que marinos acaban de ser absueltos, digamos, por un tema de desaparición forzada. La Corte, por ejemplo, Interamericana de Derechos Humanos para el caso Alvarado, ya señalaba como aspectos muy básicos por el cual las Fuerzas Armadas tendrían que actuar justamente en tareas de seguridad pública. Y lo que la Corte dice es que de preferencia no estén las Fuerzas Armadas participando en tareas de seguridad pública y que si lo van a hacer, sea de manera fiscalizada, regulada, subordinada. Y esto no sucede. Y aun cuando fue una reforma, y creo que me parece que en el siguiente bloque hablaremos más de este militarismo ya de la Cuarta Transformación, pues esto no se ha dado, ¿no? Estas violaciones graves de derechos humanos continúan, estas violaciones siguen y como ya lo decías, hay una crisis no solo en materia de desaparición y forense, pero también en materia de atención a víctimas de la violencia de esta guerra contra las drogas. Jorge, coincides con lo que exponen los compañeros y también qué decir sobre la administración actual, esta continuidad, al menos por lo que entiendo que ustedes ven en la estrategia de seguridad, o hay algún cambio. ¿Cómo lo ves tú? Primero, sí, sin duda coincido con lo que plantean aquí en la mesa, tanto Sofía como Marcela. Me parece importante no solo centrarnos en la idea de estos saldos de las víctimas que han sido atacadas por esta política de guerra contra el narcotráfico, sino también es importante que empecemos a resaltar la situación de los perpetradores, ¿no? Tenemos cientos de miles de víctimas de desaparición, cientos de miles de víctimas de asesinato y no hay perpetradores que estén siendo procesados. Hay un proceso de impunidad, hay una impunidad endémica y histórica en nuestro país que permea esta política. En este sentido, algo que sobresale es el patrón recurrente que existe en las violaciones. Es decir, uno toma una violación ocurrida en 2007, perpetrada por elementos militares, y tomas una violación perpetrada en el 2016 por elementos militares, y las historias son muy similares. Lo mismo sucede con la actual administración, ¿no? Lo preocupante es que estos patrones recurrentes, estas formas de actuar, estos modus operandi, se mantienen en las formas de actuación de implementar esta política. Al momento de operar en calle, esto continúa. En este sentido, desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, justo esta semana presentamos una comunicación a la Corte Penal Internacional por hechos de tortura cometidos en el marco de la guerra contra el narcotráfico de 2006 a 2018. Y justo lo que mencionamos es que hay un patrón recurrente que demuestra que esto no es fortuito, que los asesinatos, que las torturas, que las desapariciones en el marco de esta guerra no son fortuitas, que no son casuales, que existe un ordenamiento, una estructura y un sistema que está operando para que esto suceda, que está permeando para que no sea castigado y que, contrario a eso, incluso está premiando a las personas y a los militares que están actuando conforme a lo que se les dicta en ordenamientos.
En esta última comunicación identificamos al menos 58 jefes militares que están involucrados y que están al frente de unidades que perpetraron por lo menos 197 casos de tortura en más de 642 personas durante este periodo. Y no solo eso, de estos 53 militares es posible identificar al menos 15 que recibieron una promoción o ascenso, es decir, que existe un sistema, que existe un ordenamiento, que existe algo muy desde los altos mandos, que está ordenando y que está premiando que estos crímenes se den. Y lo alarmante es que los patrones continúan. Uno puede ver los asesinatos, poniéndolo ya en términos de Guardia Nacional de la administración actual. En 2019 se asesinó una persona en el marco de una protesta en una presa de Chihuahua, donde alegan los elementos de Guardia Nacional que eran personas que iban con armas en un vehículo sospechoso, en una camioneta. Esta forma de redactarlo, esta forma de presentar su informe de partes es tan similar a cuando se asesinaron a los estudiantes del TEC, es tan similar cuando sucedían los asesinatos en el marco del operativo conjunto Chihuahua. Sí. Lo alarmante es que los patrones se mantengan y que por más que se modifiquen las instituciones que operen en seguridad pública mientras el corte siga siendo castrense, sí, vamos a tender a un mismo modus operandi en el que la violencia va a ser o parece ser el único marco de regulación para esta guerra. A ver, tenemos que hacer una pausa, pero me quedo muy rápido contigo, Jorge, porque tocas un tema importante que es también las fallas en el sistema de procuración de justicia. Vemos por un lado a las víctimas, estas lamentables cifras, y por otro lado, pues no vemos que se estén investigando, no vemos que se estén persiguiendo estos lamentables homicidios. Hay quien atribuye también que desde luego no es una falla a nivel federal, sino también los estados tienen responsabilidad para procurar la justicia en sus entidades. ¿Qué decir también sobre las fiscalías, por ejemplo? ¿Qué hace falta? Y se habla mucho de fortalecer a las fiscalías, pero ¿cuál sería, las principales acciones que tú pondrías sobre la mesa para irnos a corte? Creo que en términos de fiscalías, falta realmente tener un sistema que persiga de forma adecuada a las personas, que haga unas diligencias adecuadas, y no solo eso, ¿no? A la hora de presentar informes, a la hora de presentar datos, a la hora de perseguir, buscar, se necesita también agregar el tema de interseccionalidad en el análisis de contexto, entender que estas violaciones, estas situaciones, estas investigaciones no se deben dar en un marco aislado, sino en un proceso de conflicto armado que lleva ya 15 años operando. Si lo estamos analizando si lo siguen analizando en fiscalía, si siguen persiguiéndose a las personas solo a partir del perpetrador directo y no a partir de los perpetradores intelectuales, de los máximos mandos responsables de operar en esta situación y ordenar estos crímenes, sí, creo que vamos a seguir cayendo y se va a seguir permeando y se va a seguir creciendo en temas de impunidad, y esto se va a seguir arraigando en nuestros sistemas de justicia. Se nos fue el tiempo de este bloque. Vamos a hablar en el último precisamente sobre la administración actual y qué hacer al respecto. Vamos a una pausa. La Guardia Nacional surgió en 2019 como una propuesta para reforzar la seguridad en el país. ¿Cuál es el balance que hace la mesa sobre su gestión? Regresamos a punto y contrapunto. No te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. Han pasado 15 años y las Fuerzas Armadas siguen en las calles realizando labores de seguridad pública. A pesar de lo prometido por el presidente López Obrador con la creación de la Guardia Nacional. Veamos en contexto. La Guardia Nacional fue creada en 2019 como una fuerza civil adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como parte del Plan Nacional de Paz y Seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Su decreto de creación facultó al presidente de la República para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, en tanto terminaba por constituirse la Guardia Nacional. Y un año después, con el decreto del 11 de mayo de 2020, se estableció que las Fuerzas Armadas regresaran a sus cuarteles hasta el 27 de marzo de 2024. En octubre de 2020, la entonces presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas, presentó una controversia constitucional en contra del acuerdo para extender hasta 2024 la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Este 24 de noviembre, los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron llevar la discusión al Pleno. El proyecto, a cargo de la ministra Margarita Ríos Farjat, establece que el presidente no invade
evade atribuciones del Poder Legislativo y determina que tiene facultades plenas para suscribir el acuerdo de seguridad. Actualmente hay 236.626 elementos de las Fuerzas Armadas desplegados en todo el país. 99.946 son de la Guardia Nacional, 34.000 de la Marina y 103.000 de Sedena. En junio pasado, el mandatario anunció que en 2023 enviaría una iniciativa de reforma constitucional para que la Guardia Nacional forme parte de la Sedena. Punto y contrapunto. Último bloque de la noche. Empiezo contigo ahora, Jorge. Pues más de 200.000 elementos de las Fuerzas Armadas desplegados a lo largo y ancho del territorio mexicano. ¿Por qué preocupa tanto su despliegue en el país? ¿Por qué preocupa tanto la militarización? ¿Por dónde comenzar a abordar ya la administración actual? Yo creo que nos preocupa tanto a todo el mundo porque la historia del mundo y la historia de nuestro país nos ha demostrado en los últimos años y a lo largo de todo este tiempo que la militarización no es la respuesta, que contrario a lo que se cree que va a mejorar el tema de seguridad, sucede lo contrario, ¿no? Se pierden derechos, se empieza a crecer el nivel de violencia. Y es alarmante porque la misma estructura militar, la misma disciplina militar, la misma capacitación y adiestramiento militar es un adiestramiento de eliminación al enemigo. Es decir, plantearnos la respuesta a una seguridad civil llevada desde términos militares es alarmante para todos. Y preocupa aún más cuando vemos una Guardia Nacional que está construida a partir de elementos que en los últimos 15 años han sido perpetradores de crímenes graves. Es alarmante cuando se habla de que cuando se nos planteó que ya no iba a haber más Fuerzas Armadas en las calles, ahora se nos está planteando que la fuerza que supuestamente no era armada, que sí es armada, ahora hay una propuesta para que sea la tercera Fuerza Armada de este grupo, que en realidad desde noviembre del año pasado ya está operando bajo las órdenes de las 12 regiones militares, ¿no? O sea, desde noviembre de 2020, quien lleva la operatividad de Guardia Nacional está en manos de las 12 regiones militares. Mismas 12 regiones militares que en los últimos 15 años, ninguna de estas se ve limpia, todas tienen imputaciones por crímenes graves, es decir, desaparición, tortura, asesinato, violencia sexual. Y lo alarmante es que sean estas mismas personas, estas mismas regiones las encargadas de operar y dar órdenes y seguimiento e identificación de blancos a las operaciones de Guardia Nacional, cuando durante los últimos 15 años nos han demostrado que son estos mismos elementos castrantes, estas mismas formas de operar, los que nos han llevado a la crisis de seguridad y derechos humanos en la cual estamos viviendo actualmente. A ver, Sofía, ¿qué respondes a lo que dice Jorge? Quienes defienden, digamos, esta estrategia de seguridad y al gobierno de la Cuarta Transformación, pues argumentan que finalmente la Guardia Nacional no es un cuerpo militar, esto es lo que argumentan, y que de alguna manera está estipulado que tienen que regresar, o bueno, que se está consolidando este cuerpo hasta el 2024 y que las Fuerzas Armadas tendrán que regresar a sus cuarteles cuando termine la administración de López Obrador. Este acuerdo que emitió el presidente el año pasado está por resolverse en la Suprema Corte, su constitucionalidad. ¿Qué decir al respecto? ¿Qué escenario esperar? Y desde luego, ¿qué, digamos, balance hace sobre la estrategia actualmente? Sí, Mariana, sin duda diría que una de las principales temas que vemos con preocupación de esta administración es su promesa de desmilitarizar al país y que en los hechos no lo hemos visto así. Hay que reconocer que este presidente ha insistido en que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional deben respetar los derechos humanos, ha dado órdenes en este sentido. Y estas afirmaciones sin duda son relevantes, son una instrucción explícita que ponen en el centro a los derechos humanos y que han sido reconocidas incluso por algunos académicos que han mantenido las cifras de violencia estables, sin embargo, en niveles inmensamente altos. Sin embargo, sin duda eso no es suficiente y mucho menos lo es cuando se está generando todo un marco normativo que lo que está generando es darle mayor facultades de actuación a las Fuerzas Armadas y también a la Guardia Nacional como una institución preponderantemente castrense, como ya se señalaba. Y cuando hablamos de que este gobierno ha profundizado el modelo de seguridad militarizado, lo decimos con base a las decisiones que se han tomado en los últimos 3 años y que desde el
Centro PRO documentamos en un informe que se llama Poder Militar y que hacen referencia, por un lado, efectivamente a la reforma constitucional que creó a la Guardia Nacional, que ya se señalaba su constitución es prácticamente a partir de elementos castrenses, pero no solo eso, sino que cada vez más los altos mandos son efectivamente castrenses y por otro lado están actualmente sujetos, al menos en el mando territorial, a la Sedena. Posteriormente, las leyes secundarias, entre ellas la ley de la Guardia Nacional, que le da un sinnúmero de facultades a la Guardia Nacional, incluyendo facultades en materia migratoria. Hemos visto todos imágenes del abuso de la fuerza con el que el despliegue de las Fuerzas Armadas se ha comportado en relación con los migrantes y que las han orillado a tomar vías tan adversas con las consecuencias que ya vimos lamentablemente con los recientes asesinatos. Y también confunde la ley de la Guardia Nacional facultades en materia de prevención del delito, dándole unas amplias facultades a esta institución en materia de investigación que son altamente preocupantes. Y por otro lado vemos, como ya referías, Mariana, el acuerdo presidencial de mayo de 2020, en el que se da a las Fuerzas Armadas la oportunidad de continuar en labores de seguridad pública, al menos hasta 2024, pero no lo hace atendiendo los estándares que ya señalaba Marcela hace un momento, derivados de la sentencia Alvarado, en donde tendrían que estar especificada la excepcionalidad del despliegue de las Fuerzas Armadas, el establecimiento de lugares específicos para su actuar y la razón por la que va a estar en ciertos lugares y no en otros. Y sobre todo, y con esto finalizo, uno de los temas que vemos con mayor preocupación es la falta de controles tanto de las Fuerzas Armadas como de la Guardia Nacional. Los controles internos no están siendo suficientes, hay un sinnúmero de quejas que no están siendo procesadas por el mismo órgano que además está señalado en sí mismo por cometer abusos. Pero además los controles externos tampoco están siendo suficientes. Ya referías tú a la Fiscalía que no está investigando de manera adecuada y que además es una de las preocupaciones particulares en la militarización, y tampoco la CNDH está jugando el papel que tendría que tener para controlar los abusos. Así es, y que tampoco presentó una controversia constitucional, por ejemplo, sobre este acuerdo. Sí lo hizo la entonces diputada panista Laura Rojas y por eso llegó a la Corte. Marcos, ¿cómo ves este tema tú? El presidente, por su parte, pues hace poco se cumplieron 3 años del inicio de su administración y ha celebrado la estrategia que está impulsando para frenar la violencia. Ha dicho que sí se ha reducido la violencia, todavía es un reto, pero que sí están yendo por buen camino. ¿Es así? ¿Qué responderías a esto? Hemos visto también en varios estados cómo se están impulsando planes para combatir la estrategia a nivel federal, la estrategia en diversas entidades, con más Guardia Nacional, creación de más cuarteles de este cuerpo. ¿Qué decir al respecto? Bueno, realmente creo que la posibilidad de poder reducir la violencia la podríamos tener enfrente si se trabajaran programas mucho más allá de la militarización. Comparto mucho lo que han dicho mis compañeras, y habría que agregar también el tema de la discrecionalidad con la que actúan estas Fuerzas Armadas, con la que actúa la misma fuerza de la Guardia Nacional, ¿no? Esta discrecionalidad que nos lleva también a conocer muy poco, por ejemplo, de muchas de las violaciones que se han cometido. Esta situación, más allá o de estar lejos de la situación que vivíamos anteriormente, en el pasado, realmente es todo lo contrario. Voy a traer nada más un poco a colación de que en México existen solamente 35 casos documentados ante jueces por desaparición forzada de personas. De los 35 casos que existen, solamente 20 cuentan con una sentencia. Y de las 20 sentencias que hay, 14, por ejemplo, cuentan con sentencias muy mínimas, de 3 a 4 años. ¿Qué nos habla de esto? De que hay de alguna manera algún solapamiento. Y vaya, tengo que traer aquí, casi todas esas sentencias son precisamente contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hablamos de que existe un problema muy grave con desolamiento, quizás, por decirlo también de alguna manera, con las mismas Fuerzas Armadas, porque cuentan quizás con los estándares más cercanos de la gente, de aprobación, porque así lo establece el INEGI, no solamente con la Fuerza, y cuando hablo de Fuerzas Armadas, no solamente hablo de la Sedena, sino también de la Secretaría de Marina, ¿no? Vemos que vemos también, sin embargo, que justo este tipo de problemáticas, esta situación que nos da a nosotros de tener mayor control por parte de las Fuerzas Armadas, viene, como ya lo ha dicho Sofía, como lo ha dicho Jorge, como se ha dicho en esta mesa, viene acompañado de muchísimas situaciones de opacidad. Podríamos traer a colación muchísimos casos en este momento que han sucedido en los últimos años. El caso de Tlatlaya, por ejemplo. En el caso de Tlatlaya hubo una masacre de personas. Y la información estuvo transcurriendo de una manera muy simple, de una manera muy llana, y justo eso nos empezó a provocar muchos problemas. El mismo caso de Ayotzinapa, se ocultó bastante a los militares y hubo una participación directa de ellos.
creo yo, nada más para finalizar, que tener a los militares como tal en las calles nos tendría a nosotros no solamente un problema grave que va en torno al gasto público y en torno a tener a personas dentro de las calles, sino también un problema de opacidad tremendo que nos impediría a nosotros como ciudadanos conocer mucho más allá, ¿no? Marcela, finalmente, porque lamentablemente se nos fue el tiempo del programa, así que te voy a pedir brevedad. Y tienes la oportunidad de cerrar. ¿Qué hacer frente a este escenario? Más militarización, sin ningún tipo de regulación. ¿Qué decir ante el aumento de la presencia militar en el país? Bueno, eso es importantísimo porque ya hablábamos de las afectaciones, creo que hemos hablado mucho de las consecuencias de esta fallida estrategia. Ya hablamos también de la violencia y también me parece importante decir que también es diferenciada, o sea, que afecta a las mujeres de manera muy específica, tanto a los homicidios como a las desapariciones. Hemos visto también en estos años que ya cada vez más mujeres son asesinadas en el espacio público y las desaparecidas también tienen un componente de género importante. Pero hablando de lo que se puede hacer, ya desde sociedad civil hemos dicho desde hace muchos años que el fortalecimiento de las corporaciones civiles, a la par del fortalecimiento institucional de fiscalías verdaderamente autónomas, de un control, incluso han llegado las propuestas también hasta de justicia transicional, ¿no? O sea, de ya realmente los organismos o los mecanismos, ordinarios de justicia no funcionan. Entonces tendríamos que pensar en crear mecanismos extraordinarios, no solo de justicia, pero también, por ejemplo, comisiones nacionales de la verdad o una comisión nacional de la verdad, pero acompañada realmente de las víctimas y de la sociedad civil, que son las que tienen que estar en el centro siempre de una discusión así. Y otro tipo de funciones o de mecanismos que pueden ayudar justamente, por un lado, a frenar esta impunidad, porque mientras no se atienda también la impunidad estructural y esta opacidad de la que ya hablaban, pues difícilmente podremos llegar a una solución. Si no se fortalecen las fuerzas civiles, las policías, si no se fortalece esta confianza policial, pues también no podrán difícilmente regresar a sus cuarteles las Fuerzas Armadas, y mientras se les sigue dando más poder y más dinero y más tareas, y eso pues lo vamos a ver o lo vamos a lamentar en el corto plazo. Y es un tema que merece seguir discutiéndose, y yo les propongo que volvamos a hacer una mesa pronto sobre este tema, porque se nos fue el tiempo de este programa. Les agradezco mucho que nos hayan dado su conocimiento desde las diferentes trincheras de las que colaboran cada uno de ustedes. Vamos a un corte, regresamos con la paparrucha y regresamos para despedirnos de las y los panelistas. No te vayas. Regresamos con la paparrucha de este viernes. La brigada Cogiendo Educación Sexual del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México ofreció en redes sociales la profilaxis preexposición, mejor conocida como PrEP. Este tratamiento de urgencia funciona con base en antirretrovirales que deben tomarse 72 horas después de haber estado en contacto con sangre, semen o fluidos vaginales de una persona que vive con VIH. La brigada apuntó que el PrEP es para los hombres homosexuales, mujeres trans, hombres con parejas que tienen VIH y trabajadores sexuales. Pero esto es una paparrucha. Cualquier persona, sin importar su orientación sexual, puede tomar este tratamiento si considera que tuvo una práctica de riesgo. Basta con acudir a un centro ambulatorio para la prevención y atención en SIDA y solicitarlo. Recuerda que el VIH puede transmitirse a personas homosexuales y a personas heterosexuales por igual. No tiene nada que ver la orientación sexual. El uso del PrEP reduce el riesgo de contraer VIH en un 99% según autoridades de salud del gobierno estadounidense. Recuerda que el VIH no es el único virus del que debemos cuidarnos porque seguimos en pandemia, así que si sales, por favor, utiliza cubrebocas, que recuerda debe cubrir nariz y boca, ventila los espacios cerrados, mantén la sana distancia y vacúnate cuando te toque. Esto fue todo por esta noche, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias también a las y los panelistas de hoy, gracias Sofía, gracias Marcos, gracias Jorge, gracias Marcela, cuídense y hagamos una mesa pronto. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y esto fue Punto y Contrapunto. Descansa y buen fin de semana.